Vamos a ver el tema de derivación implícita. Si tenemos una función de la forma y igual a 1 sobre x, aquí está de forma explícita que y depende de los valores que le asignemos a x. Pero si nosotros reescribimos esta función como esta ecuación y por x igual a 1, aquí nosotros también sabemos que y está en función de x, pero de manera implícita, o sea, no lo podemos visualizar aquí. Ahora, ambas funciones se pueden derivar. Esta función en su forma, que está en su forma explícita, se puede derivar de la manera en que hemos visto a lo largo del curso, es decir, utilizando las fórmulas que ya hemos visto. Lo primero que podemos hacer aquí es reescribirla, que esto es y igual a x a la menos 1. Para derivar y igual a x a la menos 1, su derivada es menos x a la menos 2. Si lo reescribimos con el exponente positivo, es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos su derivada. ¿Qué es y'? Es la derivada de y respecto a x. Ya obtuvimos esta derivada. Pero ahora, ¿qué pasa si la queremos derivar de esta forma? En su forma implícita. Aquí vamos a usar las mismas fórmulas que ya conocemos. Sin embargo, va a ocurrir un pequeño detalle que vamos a observar al querer derivar esta parte. Entonces, para derivar en su forma implícita, lo primero que vamos a hacer es plantear qué es lo que queremos derivar. Derivada respecto a x de y por x. Al lado derecho también derivamos ambos lados de la ecuación, derivada respecto a x de 1. Entonces, como les comenté, aquí se van a utilizar las fórmulas que ya conocemos. Es y por x, es una multiplicación. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula del producto, que es el primer término. Vamos a poner aquí el primer término por la derivada respecto a x del segundo término, o sea, x, más el segundo término por la derivada respecto a x del primer término, que es la y. Y la derivada respecto a x de una constante sabemos que es 0. Ahora, hasta este punto nos falta derivar la variable x respecto de x y la variable y respecto de x. Cuando la variable y la variable respecto a la cual se está derivando coinciden, se deriva de la forma común como ya conocemos. Entonces y por la derivada de x respecto a x, la derivada de x es 1. Inclusive podríamos no haberla puesto, más x por la derivada de y respecto a x. La derivada de y respecto a x es esto de aquí. Es lo que estamos buscando. Por lo tanto, no lo conocemos y lo dejamos planteado. Esto es lo mismo que esto, nada más que aquí puse en más chiquita la y. Este es el 0. Entonces, el siguiente paso, si lo que estamos buscando es la derivada de y respecto a x, ¿qué vamos a hacer? Pues despejarlo. Entonces tenemos que pasamos primero la y a la derecha. Entonces x por la derivada de y respecto a x es igual a y. Y si estamos buscando la derivada de y respecto a x, pues la derivada de y respecto a x es igual a menos
esta y, si lo pueden notar, estaba positiva, pasó negativa a la izquierda, menos y sobre x. Entonces aquí derivamos la función en su forma explícita y sacamos la derivada de y respecto de x. Aquí también sacamos la derivada de y respecto de x. Entonces, si lo pueden visualizar en su forma explícita, la derivada quedó con una variable y en su forma implícita quedaron dos variables. Y ambas fueron derivadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué relación hay entre esta derivada y esta? Pues podríamos decir que si aquí tenemos que la derivada de y respecto a x es menos 1 sobre x cuadrada, y aquí tenemos que la derivada de y respecto a x es menos y sobre x, pues ¿qué pasa si las igualamos? Si decimos 1 sobre x cuadrado es lo mismo que menos y sobre x. Si despejamos y, queda menos x sobre x cuadrada igual a menos y. Si le cambiamos el signo, multiplicamos ambos lados por un número negativo, por menos 1 es y, igual a x sobre x cuadrada. Si continuamos aquí, entonces tenemos que y es igual a 1 sobre x cuadrada. Entonces, a 1 sobre x, perdón. Entonces tenemos que y es igual a 1 sobre x. Entonces, si lo puedes ver aquí, si lo pueden ver aquí, y es 1 sobre x. Entonces, aquí la cuestión es que aquí lo que está ocurriendo es que esta derivada es nos puede servir, entre otras cosas, para si nosotros tenemos un punto x, y queremos saber la pendiente en ese punto. Si nosotros tenemos las coordenadas, pues sustituimos el valor de x y el valor de y obtenemos la pendiente. En cambio, utilizando esta derivada, si nada más tenemos el valor de x, pues obviamente ingresamos el valor de x aquí y obtenemos la pendiente en ese valor de x. Sabemos que en una función no podemos tener dos valores de y, por lo tanto, pues inclusive aquí nada más teniendo el valor de x, pues solo va a haber una pendiente para ese valor de x, ¿no? Entonces